Continuamos con la charla del momento Transformar. En la sala 1 tenemos Liderar desde el propósito, facilitado por Abril Gordienco de la organización Poder Ciudadano Ya. En la sala 2 tenemos Negociación efectiva como clave para el desarrollo personal y empresarial, facilitado por Yolanda Fernández de la empresa Walmart México Centroamérica. En la sala 3 tenemos Transformando mi empresa hacia la exportación, facilitado por Micaela Macei, consultora en temas de exportación. Hola, soy Yolanda Fernández, soy expresidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Tuve el honor de ser parte de esta junta directiva por 4 años consecutivos y llegar a ser la primera mujer electa presidenta de la Cámara de Comercio, la Cámara Centenaria de Costa Rica. Hoy me han invitado, el programa de la mujer empresaria me ha invitado a compartir con ustedes algunas estrategias de negociación, muchas de estas que he aprendido a lo largo de mis 32 años de carrera profesional activa. He pasado por diferentes etapas profesionales. Fui parte del Servicio Exterior de Costa Rica, donde gracias al intercambio internacional y al intercambio que tuve en Naciones Unidas como representante de Costa Rica ante Naciones Unidas, me brindó una enorme posibilidad de aprender estrategias de negociación de diferente índole y sobre diferentes temas. Posteriormente a eso me vinculé a la academia, trabajando en el INCAE Business School, donde estuve durante 8 años y donde evidentemente, pues en una escuela de negocios, parte de lo que se aprende y de lo que se enseña es también el arte de la negociación. Y finalmente, en los últimos 14 años he trabajado para Walmart de México y Centroamérica. Ocupo el cargo de subdirectora regional de licencia social, encargada de los temas de responsabilidad social empresarial, donde además de todo, pues hay también procesos de negociación muy profundos con los diferentes públicos de interés que tienen que ver con los temas sociales de Walmart. Pero bueno, no voy a cansarles con esta presentación tan larga. La verdad es que estamos aquí para aprender, ojalá, algunas técnicas y estrategias de negociación y que al final puedan ustedes tomar nota de mis datos personales por si ustedes tuvieran alguna pregunta que hacerme o algún comentario que hacerme, que voy a estar en la mejor disposición de atenderlas. Entonces, sin más por el momento, voy a comenzar con esta charla. Tal vez haciendo una definición o dando una definición de qué es una negociación. Y tal vez para ustedes es bien importante, empresarias que están en esta charla la mañana de hoy, es ¿qué es para ustedes una negociación? Después veremos otros procesos, etcétera, pero ¿qué es una negociación? Y la negociación no es otra cosa más que un proceso en donde al menos 2 partes van a llegar a un consenso para beneficio, esperemos, de las 2 partes. Donde se van a tratar diferentes temas que nos pueden llevar a arreglar un problema, a obtener una ganancia, asentar las bases de los intereses de cada una de las partes y que nos puede llevar a una solución satisfactoria para ambas partes. Igualmente vienen una serie de etapas de la negociación. Comenzamos, como ustedes lo pueden ver al principio de la flecha, con la preparación y la planeación. Y aquí es bien importante que nos detengamos un minuto para que tomemos conciencia de lo siguiente. No nos podemos sentar a negociar absolutamente nada
si no tenemos una preparación previa y una planeación previa de lo que queremos negociar. Pero más aún de lo que queremos negociar es qué queremos obtener y hasta dónde estamos dispuestos nosotras y nosotros a ceder en ese estire y encoge, como decimos, ¿verdad? Para poder obtener el resultado que finalmente queremos. Entonces, lo primero es la preparación y la planeación. Y les voy a pedir de una vez, nunca vayamos a una negociación si de previo no hemos tenido un proceso de preparación y planeación. ¿Por qué? Porque vamos, primero, es una falta de respeto y de consideración para nosotras mismas, pero también para nuestro interlocutor o interlocutora. Llegar a improvisar. No podemos llegar a improvisar porque estamos quitándole importancia a ese tema que queremos discutir y del cual queremos obtener una ganancia. También vamos a definir cuáles son las reglas generales del proceso de negociación. ¿Qué se vale y qué no se vale? Poniéndolo así en blanco y negro, ¿verdad? Dependiendo del tipo de negociación que tengamos, que puede ser una negociación personal, puede ser una negociación profesional, puede ser una negociación de salario, puede ser una negociación de intercambio de productos o puede ser una negociación para lo que ustedes quieran. Pero ciertamente hay que definir reglas generales de ese proceso de negociación. Nuevamente, con la claridad y con el fin en mente de qué es lo que yo quiero obtener y sobre todo qué es lo que no quiero obtener, hasta dónde puedo ceder y hasta dónde estoy dispuesta a no ceder. Ok. Vamos a hacer una aclaración y una justificación. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a aclararle a nuestros interlocutores cuál es la razón por la cual yo quiero comenzar ese proceso de negociación. Y vamos a poner un ejemplo. Un producto. Yo quiero venderle este producto a X tienda, a X supermercado, etc. Lo primero que yo quiero es decirle a esa persona que yo tengo de frente mío es el por qué yo quiero entrar a una negociación. Yo quiero entrar a una negociación porque me interesa llegarle a más cantidad de gente, porque me interesa comenzar una relación comercial con esa persona, porque me interesa que se conozca mi producto, porque me interesa crecer, porque me interesa tal o cual cosa. Y la justificación es, bueno, porque yo quiero, como decía anteriormente, crecer al lado de ese comercio o de esa tienda o de ese público al que le estoy presentando mi negociación. Porque cambié el empaque de un producto y necesito convencer a mi comprador de que me acepte el empaque de este producto. O necesito convencer a mi interlocutor de algo diferente, que cambie de opinión con respecto a X o Y tema. Luego viene el proceso de intercambio, ¿no? O sea, ¿qué piensa la otra persona sobre lo que yo le estoy planteando? Y empezamos a negociar con ellos, a negociar y a intercambiar los sí y los no, los tal vez y los puntos intermedios de esos acuerdos a los que yo quiero llegar. Si se presentaron problemas, lo mejor que podemos hacer es tratar de solucionar los problemas en ese mismo momento, porque parte de la negociación es conciliar, es llegar a ese acuerdo, a ese común acuerdo con esa persona o con esa institución o con quien sea que se esté hablando y que podamos decir, bueno, ok, tal vez no estamos de acuerdo en A y B, pero estamos de acuerdo en C y D. Entonces, lleguemos a un punto intermedio donde los dos podamos salir gananciosas o gananciosos de esta negociación. Y luego viene el cierre y la implementación. Y eso es ya a qué puntos llegamos y cómo vamos a proceder a llevar a cabo ese resultado de la negociación. Los estilos de negociación. Tenemos varios tipos o estilos de negociación más bien, y uno tiene que irse acomodando al que mejor
le parezca o le suene. Tenemos un estilo de negociación, por ejemplo, distributiva, que es cómo regateamos para conseguir ponerse de acuerdo entre las partes. Sí sabemos lo que es regatear, ¿verdad? Yo creo que todas y todos hemos regateado alguna vez en la vida, cuando hemos ido a algún mercado, cuando nos han llevado a ofrecer un servicio y que nos pareció muy caro, y entonces empezamos, no, mire, pero es que esto es muy caro, pero entonces bajémosle el precio aquí, o sumémosle aquí, o pongámosle aquí o allá. Ese regateo es bien importante, pero también hay que saber en qué momento se aplica, en qué momento de la negociación se van a aplicar estas técnicas de regateo. Tratemos de no pensar de que el beneficio de una de las partes es la pérdida inmediata del otro. Puede ser que si yo gano en una negociación, usted pierda. Pero también podemos llegar a una suma cero, y es llegar a un proceso donde, como decimos aquí en Costa Rica, partimos el ayote por la mitad. Y entonces quedamos los dos en un punto donde usted ganó y yo gané. No lo veamos con que usted perdió y yo perdí, sino usted ganó y yo gané. Tal vez no en el porcentaje que yo hubiera querido, pero sí en algún porcentaje. Está también el estilo de negociación integrativa, que es cuando nosotros entramos al proceso de negociación y tratamos de conciliar aquellas partes que son comunes entre usted y entre mi persona. Veamos a ver cuáles son aquellas cosas en las que podemos realmente tener un punto en común. Pero también veamos e identifiquemos cuáles son en aquellos donde no vamos a tener puntos en común y nuestras diferencias son irreconciliables, como los divorcios de los ricos y famosos que dicen que se divorciaron por diferencias irreconciliables. Bueno, igualmente pasa aquí. ¿Qué es lo que yo no tengo capacidad para ceder? Y luego viene la labor conjunta de comunicación dinámica para lograr un acuerdo. Y eso tiene que ver más en cómo yo me relaciono con las personas, ¿verdad? Cómo yo interactúo con esa otra persona con la que yo estoy tratando de negociar y lleguemos a un acuerdo que podemos llegar a un acuerdo de que no llegamos a un acuerdo, ¿verdad? Tal vez esto es un juego de palabras que puede sonar muy al estilo Cantinflas, pero la verdad es que hay negociaciones que quedan totalmente neutras, que no fuimos ni para un lado ni para el otro. Entonces, eso también se puede considerar dentro del estilo integrativo de la negociación. Ahora bien, ¿se acuerdan que les decía que no podemos ir bajo ningún motivo sin prepararnos para la negociación? Bueno, tenemos que estar claros de cuál es la información que yo requiero para negociar. Pero sobre todo, tenemos que tener claridad en qué es lo que nos interesa conocer. ¿Qué es lo que a mí me interesa saber de usted para yo poder negociar y poder obtener cierta ventaja competitiva? Necesito conocer quién es la persona que está sentada al frente mío, saber cuáles son sus intereses y sus motivaciones para poder tener la información en conjunto de las partes involucradas en las negociaciones para yo poder jugar con esa información y poder manejar los conceptos de negociación que yo considere que se deban de aplicar a ese momento en específico. Hay que identificar los objetivos, hay que tener mucha claridad de cuáles son los objetivos míos, pero también de la persona que está ahí al frente. Tengo que tener información sobre su empresa, sobre su país, dependiendo de la mesa de negociación en la que esté, pero yo tengo que tener información.
Mal haría yo de llegar a un proceso de negociación sin saber quién es la persona que está sentada ahí, de dónde proviene, quién es su empresa, cuántos empleados tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente, si es un país, cuál país es, con quién limita, cuál es su balanza comercial, etcétera, etcétera. Cosas que me den a mí una ventaja, otra vez, ya lo había mencionado anteriormente, una ventaja competitiva para la negociación. Las condiciones laborales, ya lo hablamos, ¿verdad? Y luego identificar cuál es el tipo de negociación que prefiero, ¿verdad? Porque entonces nos vamos entre la distributiva y la integrativa y podemos decir, bueno, con esta persona, ¿cómo puedo negociar? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué es lo que yo quiero obtener? Etcétera. También es bien importante saber cuáles son o cómo se han realizado las negociaciones anteriores, si es que hubo en algún momento una negociación anterior, o si no, si es una negociación completamente nueva. Pero hay que tener los antecedentes, ¿verdad? No vayamos nunca a negociar algo si no lo hemos estudiado completamente. La categoría profesional de la persona que va a negociar, eso también es muy importante. ¿Con quién me estoy enfrentando yo? ¿Es una persona que tiene la posibilidad de tomar decisiones o no? ¿Tengo yo la posibilidad de tomar decisiones o no? Entonces, bueno, con base en eso yo tengo que conocer, no voy a decir que es un adversario. Ojo, tengo que conocer a mi interlocutor para saber con quién estoy hablando. ¿Cuál es el poder que tiene ese adversario? Si ese adversario en ese momento tiene la posibilidad de tomar una decisión, pero yo no tengo la posibilidad de tomar una decisión, le doy ventaja. ¿En qué sentido? En que yo le voy a tener que decir, mire, yo no puedo tomar esa decisión aquí, tengo que ir con mis jefes y después venir a ustedes. Si yo ya soy una representante plenipotenciaria, es decir, que me han dado todos los poderes para que yo pueda negociar y tomar la decisión que yo considere de acuerdo a todo ese proceso de negociación que se ha venido dando y me han dado esa posibilidad, bueno, perfecto. Yo puedo no ser la gerente general de una empresa y estar sentada frente a un gerente general o a una gerente general de una empresa y poder tener la misma capacidad de negociación porque puedo tomar decisiones en el momento. Importante. Tenemos que buscarles cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de esa persona o de esa empresa. Tenemos que conocer en detalle dónde está esa parte, esa vulnerabilidad para que nosotros podamos, y esto suena así como muy malillo, pero en realidad hay que saberlo manejar, dónde son vulnerables para que nosotros podamos, teniendo ese conocimiento, asumir que desde ese lugar de vulnerabilidad yo puedo tomar ventaja. Esto suena terrible, ¿verdad? Esto suena como, yo no sé, como que yo estoy queriendo agarrar a alguien y pegarlo contra las cuerdas, como dicen, ¿verdad? Y golpearlo y golpearlo y golpearlo hasta que caiga con un touchdown, con un knockout, ¿verdad? No se trata de eso, no se trata de eso, pero sí se trata de conocer con quién estoy negociando si yo lo que quiero es salir gananciosa de esa negociación. Voy a apurarme un poquito porque tampoco tengo mucho tiempo. Dentro de la preparación para la negociación es el diagnóstico de la situación previa a la negociación. ¿Cómo? Con documentación. No quiero entrar en cada uno de esos porque ya hablamos un poquito de cada una de estas cosas, porque, ¿verdad? Aquí hablamos sobre la situación que se apoyará tanto sobre el adversario, sobre el propio negociador. El negociador deberá comenzar negociando con él mismo para fijar los límites de su poder, etcétera. Conocer y verificar el estatus y poderes de la otra persona. O sea, ya eso lo hablamos en la filmina anterior, pero sí es bien importante y por favor, otra vez, yo sé que ya sueno, diríamos los viejillos, como disco rayado, ¿verdad? Pero no pueden ir a ninguna negociación sin que lleven el conocimiento casi que absoluto de lo que van a negociar, con quién van a negociar, qué es lo que esperan de la negociación, cuánto pueden ceder y cuánto no pueden ceder.
plan estratégico. Bueno, en el plan estratégico, aquí podemos hablar de un montón de cosas, ¿verdad? Pero cuando hablamos directamente de parte de la preparación para la negociación, tenemos que buscar cuál es mi plan estratégico, definirlo. Ese grupo de decisiones coherentes y relativa a los objetivos, a los medios en un universo antagónico. Entonces, ¿por qué es importante que vayamos preparados siempre con esto? Porque para no darles ventaja a los otros de que me conozcan completamente a mí. Ojo, yo tengo que conocer al otro y tengo que ver cómo me la juego, pero siempre tengo que dejarme unos signos de interrogación del otro hacia mí o de la otra hacia mí para que no me conozcan completamente. Para que podamos ilustrar mejor y no nos aburramos, ¿verdad? Porque esto a veces se puede ser un poco complicado. Les voy a dejar este video para que lo puedan ver. Conejo sabía negociar definitivamente. Ahora bien, bueno, yo creo que casi todos hemos escuchado hablar de Harvard y su método de negociación, que tiene 7 principios. Pero yo creo que lo más importante, que era lo que les decía yo algunas filminas atrás, es que no todas las negociaciones tienen por qué llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y les voy a contar algo, les voy a contar una anécdota muy rápidamente. Cuando yo estaba en el Servicio Exterior Costarricense y estaba ante Naciones Unidas,
en Austria. Yo era una chiquilla, yo era una muchacha de 22 años, bastante inexperta en temas de negociación, sobre todo de negociación multilateral, y tenía que defender la posición de Costa Rica, que era en contra de un proyecto de resolución que favorecía a las mujeres palestinas en los territorios ocupados de Israel. Estoy hablando de la prehistoria, ¿verdad? Así que, por favor, ubiquémonos, ¿verdad? Estamos hablando de hace muchísimos años, ¿verdad? Donde Costa Rica, por supuesto, le daba la razón a Israel sobre las cosas que estaban sucediendo en los territorios ocupados contra las mujeres palestinas. Entonces era bien difícil, era muy difícil porque había un tema ahí mío, ¿verdad? Muy de género, muy de echar hacia el lado de las mujeres, de apoyar a las mujeres, etcétera, pero por el otro lado tenía que negociar un punto que era absolutamente inflexible, que era la posición de Costa Rica. Y entonces recuerdo, para no hacer largo el tema, que estábamos en la negociación, estábamos el Grupo Latinoamericano y el Caribe tratando de tomar una decisión de consenso para después irnos al grupo de los 77, que era el grupo de los países en desarrollo. Imagínense, en esos años eran 77 países en vías de desarrollo, hoy seguramente somos el doble, pero teníamos que llegar en consenso y Costa Rica rompe el consenso. A pesar de que trataron de negociar conmigo y no pudieron, y yo no podía anteponer mi forma de pensar o de creer versus lo que yo tenía que defender, que era la posición política de Costa Rica en ese momento. Se levantó la señora de Palestina y usaba un chal o una pashmina, como le quieran llamar, y me golpeaba la espalda y me golpeaba la cabeza diciéndome que yo era una traidora de los principios de la mujer. Fue muy duro, he de decirles, fue muy duro, fue un proceso de negociación muy fuerte, donde posiblemente Costa Rica ganó porque no se presentó el proyecto de resolución en consenso, pero yo perdí como persona, porque yo en realidad quería apoyar a las mujeres palestinas en los territorios ocupados. Pero bueno, eso es parte de la negociación. Entonces, no todas las negociaciones terminan en un acuerdo, ¿verdad? Y acordémonos que a veces el acuerdo es no acordar. Entonces, bueno, en este universo de Harvard tenemos 7 pasos o 7 principios que debemos de tomar en consideración. Las alternativas, los intereses y las posiciones, las opciones, los criterios, la relación, la comunicación y el compromiso. Y este último habla de nuestra ética y habla de cómo nosotros, a pesar de que pudimos haber sido durísimas en la negociación, no nos doblegamos, no hicimos una serie de cosas, sí obtuvimos el compromiso que esa negociación nos dio, ya sea a favor nuestro o en contra nuestra. Algo que es fundamental, separe a las personas del problema. Mi negociación no es personal, salvo que sea un divorcio, ¿verdad? O que sea una negociación de separación, qué sé yo, ya y eso sí es súper personal. Pero tratemos de separar las personas del problema. Concentrémonos, por favor, en los intereses y no en las posiciones, porque a veces las posiciones nos pueden sacar de quicio y con eso sencillamente perdimos el proceso de negociación. Cree opciones de mutuo beneficio. Siempre tratemos de darle a nuestro contendor, para ponerlo así de alguna forma un poco pugilística, ¿verdad?, las posibilidades de que hayan beneficios mutuos, ¿verdad? Siempre en una negociación es importante que podamos hacer ese balance. E insista en que los criterios sean objetivos, ¿verdad? No podemos negociar necesariamente, ahora vamos a ser muy estrictamente profesionales y empresariales, no podemos negociar con el corazón, ni con ningún órgano del cuerpo, con excepción del cerebro. Entonces, la frialdad tiene que venir del cerebro, pero no nos puede tocar el corazón, nos puede tocar el hígado, el páncreas o cualquier otra parte del cuerpo. Separar a las personas del problema, eso
ya lo hablamos, ¿verdad? ¿Por qué es importante separar a las personas del problema? Porque hay que ponerse en el lugar del otro. Y con eso ganamos ventaja, aunque ustedes no lo crean. Tenemos que tener un manejo adecuado de las emociones. Si a nosotros no nos sale una negociación de, por favor, no nos podamos a llorar, que eso muchas veces esperan muchas personas de las mujeres, ¿verdad? De que si no logramos por lo que estamos negociando, etcétera, nos ponemos a llorar o ponemos a hacernos pucheros o nos enojamos muchísimo porque no salió como nosotros habíamos querido, ¿verdad? Y como principio básico y como comunicadora lo digo, sin comunicación no puede haber una negociación sana. Concéntrese en los intereses y no en las posiciones. Los intereses, al fin y al cabo, son los que definen las negociaciones. Los que impulsan las decisiones, al final de cuentas, son los intereses, no es al revés. Entonces, pongámoslo primero en primer lugar. Crear opciones de mutuo beneficio, ya lo vimos, ¿verdad? Crear o inventar diferentes opciones, ampliar las opciones de discusión, buscar beneficios mutuos, facilitar a otros su decisión. También eso es importante, que nosotros le facilitemos al otro tomar una decisión que nos beneficie a nosotros. O que puede ser una decisión donde quedemos empate, ¿verdad? Insiste en que los criterios sean objetivos, buscar criterios objetivos como la equidad, la eficiencia, el respaldo científico. Por eso es tan importante que tengamos cuidado de cómo nosotros nos preparamos para ese proceso de negociación, ¿verdad? No seamos impulsivos. Yo no voy a ir a negociar algo si yo no sé de qué es lo que voy a ir a hablar, ¿verdad? Porque entonces estoy destinada a perder ese proceso de negociación o a no negociar en un plano del respeto y del real conocimiento de las cosas. Ahora, importante es que conozcamos cuáles son nuestras BATNAs. ¿Y qué son las BATNAs? Eso se los voy a dejar de tarea para que lo lean también, porque hay estudios bien interesantes sobre eso. Son las críticas para la negociación, porque no se pueden tomar decisiones inteligentes a menos que se conozcan las alternativas. Y el proceso para determinar las alternativas, ¿cuáles son? Las listas de acciones que se puedan tomar si no se llega a un acuerdo, ideas prometedoras que se puedan convertir en opciones prácticas y seleccionar la opción que se considere mejor. Entonces, aquí vemos en este gráfico que está aquí o en este cuadro que está aquí, la zona de posibles acuerdos positiva, ¿verdad? O la sopa con Z, como se conoce también. ¿Cómo vamos nosotros aquí avanzando en el proceso de la negociación para llegar a un acuerdo? Digamos, aquí tenemos un caso práctico que creo que es interesante, que era el liderazgo que tuvo la Cámara de Comercio de Costa Rica a raíz de la pandemia el año pasado, en marzo del año pasado, y cómo la Cámara ha venido negociando con el gobierno y con diferentes actores la posibilidad de que el comercio se mantenga abierto para que primero, para que no haya un mayor declive en el tema económico, que ya de todas formas venía golpeando el país desde hace mucho tiempo, o de algunos años atrás, y que se acelera, por supuesto, con la entrada del COVID-19 a Costa Rica. Pero que siempre hubiera la posibilidad de negociar, que hubiera la apertura sostenida o en algunos casos que no hubiera el cierre de algunos comercios, sobre todo aquellos que tienen venta de primera necesidad, pero que aquellos que sí tenían que cerrar pudieran tener una apertura controlada y realmente muy apegada a los protocolos sanitarios para no tener los problemas de mayor incidencia en los contagios, ¿verdad? Y además también la Cámara ha tenido un súper papel en
tratar de poner a la empresa privada como punta de lanza para que el gobierno nos tome como un acelerador para provocar el proceso de vacunación y lograr la inmunidad de rebaño que tanto estamos ansiando en Costa Rica y en todo el mundo. Entonces, creo que ahí podemos ver claramente uno de los procesos de negociación más interesantes que se han dado en la Cámara de Comercio, yo creo que desde el CAFTA, y que ha hecho que la Cámara de Comercio logre un espacio en las mesas de negociación o en las mesas de toma de decisión para anunciar las restricciones sanitarias y que les sean consultadas a la Cámara de Comercio antes de que salgan a la luz pública y que sean consensuadas con la Cámara de Comercio para beneficio del país, pero también para beneficio del sector comercio. Muchas gracias al programa de la Mujer Empresaria, muchas gracias al Congreso de la Mujer Empresaria por haberme tomado en consideración. Mi correo electrónico es yolanda.fernandez@m de mamá, e de elefante.com. Cualquier consulta que usted tenga o si quiere que ampliemos algo de esta charla, estoy en la mejor disposición. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.